Buenos días. Realmente por razones de mantener el calendario y la agenda tenemos que tomar decisiones como esta, que es levantarlos tempranito un sábado, que siempre es un sacrificio, sobre todo para mí. El tema depresión, cuando la mejoría no es suficiente, viene por dos motivos. Primero, porque por una época lograr que el paciente mejorara, un paciente con depresión, se consideraba que era suficiente. Y segundo, porque hoy tenemos otros retos de que ya eso no es suficiente. Hoy el objetivo es remisión sostenida y recuperación de nivel de funcionabilidad. Sin embargo, estudios como el STAR-D nos dicen que nuestro primer intento de medicar a un paciente con antidepresivo de primera línea solamente nos lleva un 33% a recuperación, a remisión. Entonces, nosotros tenemos que tener estrategias para que cada vez podemos ir recuperando y añadiendo un poco más de recuperación con otras estrategias, y básicamente eso es lo que vamos a tratar por unos minutos en la mañana de hoy. Estas pastillas pueden producir dolor de cabeza, cuello, náuseas, vómito, diarrea, palpitaciones, sudoración, hipotensión, arritmia, sangramiento, pérdida de la visión, disminución de la audición, ardor urinario y frigidez. Tómese 3 veces al día para mejorar su depresión. Es un concepto que lo pongo ahí porque realmente nosotros los psiquiatras yo creo que posiblemente somos los que más nos preocupamos por los efectos secundarios de los medicamentos, y a veces como que nos quieren hacer creer que son exclusivos de los psicofármacos, cuando muchas veces los efectos secundarios se aplica a todo lo que son los medicamentos. A medida que se fue avanzando en las técnicas de investigación y de imágenes sobre todo, comenzamos a darnos cuenta que cuando estábamos en formación, algunos de nosotros nos decían que la depresión, a pesar de su aparatosidad y del sufrimiento que producía, tenía grandes desventajas, y una de ellas era que no deterioraba y que el paciente volvía fácilmente a su vida anterior. Hoy sabemos que, de acuerdo a la cantidad de días de depresión no tratadas, un paciente va siendo afectado de una disminución de lo que es el volumen del hipocampo. Otra de las cosas que a veces cuando vemos en los medios y en algunos artículos y en algunas publicaciones, y es que se cuestiona muchas veces la efectividad de los antidepresivos. ¿Y realmente son efectivos los antidepresivos? Bueno, esto es un metaanálisis que se hizo donde se compararon diferentes cantidades, son diferentes estudios, diferentes antidepresivos, y algo muy importante para nosotros es que nunca en ninguno de estos estudios el placebo le ganó al antidepresivo, sin importar el tipo, sin importar la clase. Por lo tanto, podemos decir que realmente los antidepresivos, aunque no tienen la efectividad o el resultado que todos aspiramos, sí son efectivos. Aquí vemos que realmente el curso del tratamiento del paciente, el paciente comienza a recuperarse. En el mejor de los casos vemos respuesta, pero ese paciente a lo largo de la respuesta puede tener una recaída. Aun cuando el paciente alcanza la remisión, podemos ver que el paciente puede recaer, aun cuando el paciente ya está totalmente recuperado. Y algo que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando este trabajo es que a mayor tiempo de recuperación del paciente va aumentando el riesgo de la recaída, de la recurrencia. Este fue un estudio que se hizo sobre las tasas de recaída con los diferentes fármacos. Aquí podemos ver que la sertralina tuvo una tasa de un 13% en comparación con el placebo de 46%, y el citalopram una tasa de un 11% en comparación con un 31% con el placebo. Los números de los episodios también que el paciente sufra también tienen un impacto sobre el riesgo de recurrencia. Una persona que tiene un primer episodio depresivo tiene un 50% de recurrir. Y un paciente que tiene 2 episodios de depresión tiene un 70% de recurrir. Y ya con 3 o más episodios esto aumenta hasta un 90%. El riesgo aumenta progresivamente, como decíamos, después de un primer episodio al año un 25%, después de 2 años 42%, después de 5 años 60%. Con el segundo episodio estos porcentajes también se van aumentando. Este es el algoritmo del estudio STAR-D, donde el tratamiento inicial, fase 1, fue con citalopram, y después se fue haciendo estrategias ya sea de cambio, de aumentación, y vamos a ver algunas de las cosas. Resultados
Con el citalopram la respuesta fue de un 47% y la remisión, como mencionamos, 33%, algo que realmente no es muy alentador. Pero ya en la segunda línea, cuando se hacen las terapias de cambio o de aumentación, vemos que un 27% más responden y un 25% más logran la remisión. Así que esto lo podemos ver que, bueno, si tenemos 10 pacientes con depresión, con nuestro primer ensayo de tratamiento, 3 logramos remisión, entonces tenemos que diseñar estrategias para cómo vamos a llevar esos otros 7 pacientes a lograr la remisión. Esa es la tasa de remisión en el nivel 2 del STAR-D. Sertralina, bupropión y venlafaxina eran los fármacos que se hacían los cambios A y realmente tuvieron una respuesta bastante similar entre los 3. ¿Por qué algunos pacientes son resistentes a los tratamientos? El factor genético juega un papel. Por ejemplo, las enzimas del CYP450 son las que metabolizan la mayoría de los antidepresivos, y si tenemos un paciente que es metabolizador rápido, nos vamos a dar cuenta que ese paciente va a sacar muy rápido el medicamento y el fármaco no va a ser efectivo. Pero si tenemos un paciente que es un pobre metabolizador, nos vamos a dar cuenta que ese paciente va a acumular medicamento, va a aumentar los efectos no deseados, y eso muchas veces contribuye a la no adherencia de los tratamientos. Que el medicamento sea afectado por la glicoproteína P es otro factor. La glicoproteína P lo que hace es que sirve como una bomba para sacar el antidepresivo del cerebro, y si esta es otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, si es un medicamento que puede ser afectado por esta proteína. Hay factores clínicos que contribuyen a que estos pacientes sean resistentes o no respondan a los tratamientos: la comorbilidad médica, la ansiedad, bipolaridad, pacientes de dolor crónico, los pacientes, la patología dual, los pacientes que tienen adicciones también son pacientes que no responden muchas veces como deseamos, los estresores psicosociales crónicos y una historia también de maltrato en la infancia y los trastornos de personalidad también. Posibles causas de pseudoresistencia. La primera es algo que a nosotros muchas veces nos golpea nuestro propio ego, y es que nos equivocamos simplemente en el diagnóstico. Y nuestro principal dolor de cabeza con la depresión es la depresión bipolar. Ese paciente que no ha presentado ningún tipo de alteración o no hemos buscado ningún tipo de sintomatología maníaca o hipomaníaca, se presenta simplemente por un estado depresivo y nosotros pensamos que se trata de una depresión. Y el cerebro del bipolar, decimos que es un paciente con depresión pero con un cerebro bipolar, y entonces la respuesta directa al antidepresivo muchas veces no es suficiente. Tratamiento inadecuado es otro de los errores que a veces cometemos. En la elección del tipo de fármaco, yo diría que ese es el que menos frecuente cometemos, pero en cuanto a las dosis y la duración, ahí sí a veces nosotros cometemos ciertos errores. Y también a otras veces es simplemente que el paciente no coopera con el tratamiento, y cuando uno le pregunta si está tomándose los medicamentos nos dice que sí. ¿Qué tan importante es la dosis? Hay estudios que nos dicen que hay fármacos específicos como la venlafaxina, el escitalopram y los tricíclicos, que su respuesta depende de la dosis, y en el rango de las dosis más altas es que ellas son más efectivas. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un paciente no respondedor o que responde de manera parcial? Bueno, lo primero que debemos hacer es ajustar la dosis al nivel más alto que el paciente puede tolerar. Nosotros aquí en República Dominicana creo que a veces, pensando en cosas que no deberíamos estar pensando, tendemos a subdosificar a los pacientes. Muchas veces comenzamos así para que sea más tolerable, menos efectos secundarios, pero si el paciente dice me siento mejor, nos conformamos y no damos el próximo paso, y a veces el paciente se queda simplemente en respuesta y no logra remitir. Las dosis más bajas no suelen trabajar tan bien como las dosis promedio. Así que lo menos que nosotros debemos utilizar como dosis es la dosis promedio del fármaco, y aquí hay algunas. Por ejemplo, yo confieso que yo nunca le he puesto 60 miligramos de paroxetina a un paciente. Sí le he puesto 200 miligramos de sertralina a un paciente. La mayoría de nosotros nos manejamos con 50 miligramos de sertralina, pero la dosis promedio de sertralina es 100. La duración del tratamiento es otro de nuestros dolores de cabeza. Existe evidencia de que a mayor tiempo tomando el antidepresivo, mayor probabilidad de que ese paciente va a responder. Y esto se aplica tanto al tratamiento de la depresión como también de algunos trastornos de ansiedad.
Y el tiempo de esta respuesta puede tardar de 12 a 24 meses. Ahí tenemos un gran inconveniente, y es que en nuestra práctica privada, ¿qué tiempo nosotros le podemos dar? Yo puedo tomar la decisión de que yo voy a esperar 3 meses, pero esa decisión muchas veces no es mía, esa decisión la toma el paciente. El paciente, cuando va a un médico, ya, al menos que el médico no tenga una gran empatía con ese paciente, una muy buena transferencia, y contra transferencia ese paciente posiblemente no te va a dar una tercera cita. Después que el paciente va 2 veces y dice yo me siento igual, a la tercera lo más probable lo va a ver otro colega. Esto es una tabla de la proporción de pacientes que no han respondido en las semanas 4 y 6 de tratamiento, pero que en la 8ª semana ya sí comienza a verse respuesta. Aquí vemos en el estudio de Nirenberg que de los pacientes que en la semana 4 no habían respondido, un 19% en la semana 8 ya habían presentado respuesta, y de los que en la semana 6 no habían presentado respuesta, ya un 6%. Así que, como decía, muchas veces tenemos que ver esto, que diseñar estrategias para ir recuperando pacientes y llevándolo a respuesta y a remisión. Esta es más amplia, este es los pacientes de 2, 4, 6, 8 y 10 semanas que respondieron exactamente a las 12 semanas del tratamiento. Esto aquí son diferentes tipos de escalas que nosotros deberíamos estar utilizando con nuestros pacientes. Nosotros muchas veces nos llevamos de lo que es la impresión nuestra, la impresión del paciente. Hay pacientes que están tan mal que con una ligera mejoría se sienten bien, pero no están bien. Hay pacientes que nosotros lo vemos bien, lo vemos mejor, vemos otros cambios en su lenguaje corporal, en su fascia, y el paciente se sigue sintiendo terriblemente mal. Entonces, si nosotros no tenemos un instrumento cuantitativo de medición, ¿cómo sabemos si realmente el paciente está mejorando, si está respondiendo o si realmente el paciente está en remisión? La respuesta es no lo sabemos. Entonces, cuando no logramos la remisión, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cambiamos el antidepresivo o aumentamos el antidepresivo? La sabiduría tradicional nos dice que debemos cambiar si el paciente no ha presentado ningún tipo de respuesta o si está afectado por los efectos no deseados del medicamento. Y si el paciente ha presentado un tipo de respuesta, entonces la estrategia es aumentar. Algo que a veces también se nos olvida a nosotros es que tanto como cambio o como aumentación, la psicoterapia, y así el doctor Santana nos sigue ahorita, nos va a hablar sobre lo que es la terapia cognitiva, el tratamiento de depresión con terapia cognitiva. La psicoterapia es una opción en los pacientes que no nos están respondiendo. Si vamos a cambiar, deberíamos cambiar dentro del mismo grupo, a la misma clase o a otra clase. Este estudio de Papacostas, Mauricio Fava y Michael Tace nos dice que realmente el cambio, si lo vamos a hacer, debería ser a otra clase. Combinar los antidepresivos. Aquí podríamos durar prácticamente, creo que el fin de semana entero hablando de que sí es efectivo, que sí sirve, que sí funciona. Yo creo que es una práctica que nosotros utilizamos, a pesar de que la literatura muchas veces no es muy positiva para los resultados, pero también creo que todos que hemos hecho la combinación de los antidepresivos, podemos decir que hay pacientes que no han respondido muy bien y hay pacientes que no le ha dado resultado. Aquí para combinar se utilizó la mirtazapina y se ve que en comparación con el placebo hay una diferencia estadística muy significativa entre lo que es la respuesta y la remisión. ¿Qué problemas tenemos con la mayoría de los estudios que estamos presentando y que vamos a presentar? El tamaño. Son estudios normalmente pequeños y por eso es que muchas veces nosotros tenemos que tener paciencia y saber tomar las cosas con un poquitito de ecuanimidad. A veces vemos un resultado y entendemos que eso es la maravilla del mundo y con eso se va a resolver todo lo que es depresión, y a veces vemos resultados y entendemos que nada sirve para nada y que no hay nada que hacer con el paciente que tiene depresión. Las opciones para aumentar. Los atípicos hoy en día son los más estudiados, parecen ser los más efectivos, con un número necesario para tratar de 7. Es posiblemente una de las explicaciones que a mí me llamó mucho la atención. Durante el año 2013, el fármaco de mayor venta en los Estados Unidos fue un antipsicótico, superando las estatinas, superando los inhibidores de bomba de protones, desplazó a todo por todo un año y creo que todavía se mantiene ahí, que es el aripiprazol.
El litio, en la mayoría de los estudios que hay con litio como aumentación, tienen que ver con los aumentando tricíclicos. En el nivel 3 del STAR-D su tasa fue de un 13%, pero tiene un número muy bueno necesario para tratar de 4. Y se dice que si vamos la mejor combinación con el litio es con un dual, y es obvio porque los duales son los que realmente más se parecen y funcionan como los tricíclicos. La T3, la hormona tiroidea, una tasa de remisión a nivel 3 del STAR-D de un 25%, que también es bastante significativo. Y como hablamos ahorita, la controversia de la combinación de los antidepresivos, hay muchos estudios negativos, pero es la opción que nosotros más utilizamos. Aquí podemos ver, esto es en el STAR-D, en los diferentes niveles, cómo la terapia de aumentar logra la remisión, y podemos ver que en cada nivel, a partir del nivel 2, la terapia de aumentación superó en remisión a lo que era la monoterapia. Los atípicos, cuando es una comparación de atípicos y placebo, añadidos a un antidepresivo, y también vemos que es muy positivo el cambio, tanto en respuesta como en remisión con la aumentación con los atípicos. La aumentación con litio, los últimos 3 estudios es con IRS, los primeros son con los tricíclicos, y vemos que la mayoría de la combinación con el tricíclico es superior a la aumentación del litio con el IRS. Esto ya lo mencionamos, este es el nivel 3 del STAR-D, la aumentación comparando litio y hormona T3. En verde está utilizando la escala de Hamilton para medir, y en morado está utilizando el KIDS. El estimulantes, el metilfenidato se ha estudiado como aumentador y realmente fracasó, fue superado por el placebo. Y aquí comienza también toda una serie de estudios con los llamados nutramentos, que son una palabra que se ha creado como una combinación de esos suplementos naturales que realmente a veces no son tan naturales y funcionan como si fueran medicamentos. Este es un estudio doble ciego, controlado con placebo, de creatina a dosis de 5 miligramos por día para aumentar un SSRI en mujeres con depresión mayor. Como mencionábamos, a veces parte del problema es que son estudios pequeños, en este caso la población fue de 52, y vemos que la creatina aportó, produjo separación con el placebo en el tratamiento de aumentación. Este es otro con el SAMe, con el S-adenosilmetionina, 1600 miligramos por día en pacientes resistentes a IRS, y vemos aquí también que lo que es el SAMe, una diferencia significativa también con lo que fue el grupo de comparación con placebo. Este es un estudio doble ciego sobre el L-metofolato como terapia de augmentación en IRS. Aquí vemos en la primera parte, a dosis de 7.5 fue prácticamente igual que el placebo, pero cuando la dosis se utilizó de 15 miligramos por día, entonces sí se produce la separación. Este estudio fue con omega 3, 1.2 gramos por día, como terapia de aumentación del citalopram en pacientes con trastorno depresivo mayor. La población fue de 42. Y también produjo algo de separación, pero no muy significativa. Hay estudios con amantadina, con el concepto de la inflamación y la depresión. La amantadina, antagonista de NMDA, disminuye la producción de las citoquinas proinflamatorias, sobre todo el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Hay estudios con topiramato también como aumentación, comparado con placebo, en población de 53 también fue positivo. Se hizo un estudio con la memantina como monoterapia para la depresión, fracasó, pero ahora hay estudios de memantina como terapia de aumentación y todavía no han salido los resultados. Hay medicamentos que todos reconocemos que son inefectivos. La buspirona es una de ellas. Estaba en un evento y le preguntaron al doctor Nemerov sobre la aumentación con buspirona, y él escribió la buspirona, y si aquí hay alguien que comercializa buspirona, que me perdonen, pero él dijo, la buspirona es un fármaco que tiene
todo lo que uno desea en un medicamento menos eficacia. Hay estudios con los estimulantes. El modafinilo ha dado más resultado en lo que es depresión y bipolaridad que en depresión pura como aumentación. Nuevos objetivos. Tenemos que tomar en cuenta que mientras estamos aquí en toda parte del mundo hay cerebros que están buscando nuevas opciones y nuevas soluciones a la depresión. Se está estudiando el sistema dopaminérgico con los atípicos. Hay estudios ahora que están haciendo con el pramipexol. El sistema cannabinoide está dando luces de esperanza. El sistema glutamatérgico, la ketamina y otras sustancias similares a ketamina que están en investigación. Ya tenemos agomelatina, ritmo circadiano, y se están evaluando los potenciadores cognitivos ampaquinas y los receptores nicotínicos. Esta que está aquí abajo fue un estudio que se estaba haciendo con un medicamento que afectaba a los receptores nicotínicos. Ese fracasó en fase 3. Los primeros 3 fueron estudios que se hicieron con los triales. También fueron suspendidos, no dieron los resultados que se esperaban. Y esta que está aquí, se está esperando resultados para el año que viene. Ese medicamento es un mecanismo opioide. Recientemente salió un estudio sobre los antagonistas kappa opioides en anedonia específicamente, y los resultados fueron muy positivos. Se le preguntó al investigador qué significaba eso y él dijo absolutamente nada. Los psiquiatras sufrimos a veces de desesperarnos, y cuando vemos una brecha de luz entendemos que ya llegó la salvación. Dijo solamente lo que hay que esperar y seguir viendo cómo van las cosas. Los fármacos y los nutramentos con propiedad antiinflamatoria parecen tener algo que aportar al tratamiento del trastorno depresivo mayor. Los medicamentos moduladores de neurotransmisión glutamatérgica parecen que tienen algo que aportar, y una de las cosas que ellos están aportando es la posibilidad de una respuesta rápida, y los agentes que aumentan neurogénesis y neuroplasticidad también parecen tener algo que aportar para el tratamiento de la depresión. Los agonistas kappa opioides parecen también tener un efecto antidepresivo, pero todavía es muy temprano para comenzar a aplaudirlos. Y concluyo con esta frase de Winston Churchill que dice: el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Gracias.